Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Esta vez les he preparado un video en el que les hablaré acerca del aparato locomotor. El aparato locomotor, también conocido como sistema músculo-esquelético, es el conjunto de estructuras corporales integradas por el esqueleto, los músculos esqueléticos y algunas estructuras accesorias que permiten que nuestro cuerpo se mueva. Este aparato es el que nos permite realizar movimientos y desplazarnos de un lugar a otro, y está compuesto por dos sistemas independientes pero sumamente relacionados entre sí: el sistema óseo, formado por los huesos, y el sistema muscular, esquelético, integrado por aquellos músculos que se asocian con los huesos. En este aparato, el sistema óseo tiene un papel muy importante en el soporte y la estructura de nuestro cuerpo, mientras que el sistema muscular se encarga de mover los huesos. Esta acción muscular está controlada por nuestro sistema nervioso, es decir, que solo se mueve cuando nosotros queremos que lo haga. Ahora que sabemos qué es el aparato locomotor y para qué sirve, veamos rápidamente cuáles son sus partes. Como ya les mencioné, el aparato locomotor está compuesto por elementos pertenecientes a dos sistemas, que aunque se definen por separado, están muy relacionados entre sí: el sistema óseo y el sistema muscular, específicamente la porción correspondiente a los músculos esqueléticos. Comencemos por el sistema óseo. Este sistema se encuentra formado por todos los huesos de nuestro cuerpo, por las articulaciones, los cartílagos y las fibras de tejido conectivo. Los huesos son estructuras muy duras y rígidas, capaces de soportar el cuerpo y de proteger los órganos más importantes. Sin los huesos, nuestro cuerpo tendría más bien una consistencia y un aspecto gelatinoso. Las articulaciones son los sitios en donde entran en contacto dos o más huesos entre sí, es decir, donde se unen, y son las que permiten que el esqueleto se mueva y se mantenga todo unido. Los cartílagos son estructuras más blandas y flexibles que los huesos y forman parte de las articulaciones, de la nariz y de las orejas. Y finalmente, los ligamentos son fibras de tejido conectivo muy resistentes compuestas por colágeno, que sujetan las articulaciones a los huesos e impiden que estos se desplacen sobre estas. Ahora bien, dentro de este gran sistema podemos encontrar dos grandes grupos de huesos: el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial es la parte del sistema óseo que está formada por los huesos de la cabeza, del pecho y de la columna vertebral. Todos ellos ejercen funciones de protección de los órganos que allí contienen en su interior. Sin embargo, la columna también ejerce un importante papel en el mantenimiento de la postura. Aunque esta parte del esqueleto provee una superficie de sujeción, no es precisamente la que participa en el sistema locomotor cuando hablamos estrictamente de movimiento y desplazamiento. En estas acciones particulares, el protagonista es el esqueleto apendicular, ya que este está formado por estructuras que nos ayudan a movernos todo el día, bien estemos sentados frente al computador o caminando hacia el parque. Este esqueleto comprende los huesos que forman nuestros apéndices, es decir, los brazos, las manos, las piernas y los pies. La mayor parte de los huesos del cuerpo se concentran en esta porción del sistema óseo y además también contienen los huesos más grandes y fuertes de nuestro cuerpo. La otra gran parte del aparato locomotor, y la realmente activa, como ya les comenté, es el sistema muscular esquelético.
A diferencia de los músculos cardíacos y los lisos, que forman parte de las paredes del corazón y de las vísceras y órganos huecos, respectivamente, los músculos esqueléticos, como su nombre lo indica, son aquellos que se asocian con los huesos del esqueleto y son los que le competen al aparato locomotor. Estos están compuestos por miles de células alargadas y fibrosas que forman una masa que se ubica entre la piel y los huesos. Las células musculares están equipadas con un gran número de fibras proteicas contráctiles o elásticas, las cuales hacen posible el proceso de acortamiento y estiramiento de los músculos, que es necesario para que podamos realizar movimientos, desplazarnos y mantener la postura erguida. Una característica muy importante de los músculos esqueléticos es que son voluntarios. Esto quiere decir que se mueven únicamente cuando queremos que así ocurra. Nuestro cuerpo tiene más de 600 músculos de este tipo, los cuales varían considerablemente en forma, tamaño y ubicación corporal. Generalmente, estos músculos mueven el esqueleto en pares opuestos, es decir, que cuando uno se contrae, otro se relaja, permitiendo así el movimiento de los miembros. Bueno, ya que hemos visto estos dos grandes integrantes del aparato locomotor, veamos cómo es que ambos se unen para trabajar en conjunto. Lo primero que tenemos que saber es que los huesos se unen entre sí gracias a las articulaciones, las cuales se sujetan a cada hueso por medio de unas fibras de tejido conectivo llamadas ligamentos. Por otra parte, los músculos son tejidos elásticos y resistentes formados por células musculares equipadas con fibras contráctiles. Pero, ¿cómo se asocian ambos sistemas? Los músculos pueden unirse al sistema esquelético a través de unas estructuras conocidas como tendones. Un tendón es una estructura formada por fibras de tejido conectivo, principalmente de colágeno, que se encuentra en los extremos de los músculos y cumple la función de sujetarlo o unirlo al tejido óseo. Además de permitir esta conexión física, los tendones también participan en la transmisión de la fuerza contráctil, desde el músculo hacia el hueso, con el que lo conectan. Bien, ya que hemos visto cómo está constituido este aparato, veamos ahora algunas funciones que cumple. Como ya saben, el movimiento es una de las principales funciones que provee el aparato locomotor al cuerpo humano y es crucial para favorecer nuestra interacción con el medio que nos rodea. Poder desplazarnos de un lugar a otro ha sido fundamental tanto para los seres humanos como para el resto de los animales, vertebrados o invertebrados, ya que a lo largo de la historia esto nos ha permitido salir en busca de agua, de alimentos, de refugio, de nido y de pareja. Además, hoy en día debemos agradecer a nuestro sistema locomotor por permitirnos ejercitarnos, bailar, sonreír, cantar, masticar, saltar, esquiar, patinar, andar en bicicleta, correr, caminar, tocar un instrumento y cocinar. Pero lo importante es mencionar que las funciones del aparato locomotor resultan de la suma de las partes que lo componen. Esto es, de las funciones conjuntas del sistema esquelético y del sistema muscular. El sistema óseo o esquelético, es decir, los huesos, se encarga de proporcionar el soporte para las demás estructuras corporales y de proveer la base para la inserción de los músculos, para los que sirven como palancas para conseguir los distintos movimientos. Los músculos, por su parte, son los que se encargan de producir el movimiento,
pero no podrían hacerlo si no estuvieran conectados a los huesos para permitir el movimiento de uno respecto al otro, o del cuerpo completo durante la locomoción. En conclusión, sin los huesos, los músculos no tendrían dónde anclarse, y sin los músculos, los huesos no tendrían cómo moverse en contra de la gravedad. Sin el cerebro, además, ningún movimiento sería posible. Ya que nos hemos familiarizado con las funciones de este maravilloso aparato, veamos cómo funciona. El aparato locomotor está controlado activamente por nuestro sistema nervioso central, específicamente por la división voluntaria del mismo. Nuestro cerebro emplea información de algunos de nuestros sentidos, como los ojos, los oídos y el tacto, para entender que queremos o debemos mover alguna parte de nuestro cuerpo, o que debemos desplazarnos de un lugar a otro dependiendo de las señales que recibimos del entorno. Las órdenes cerebrales viajan desde el cerebro hacia los músculos a través de las neuronas en forma de impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos se transmiten a las células musculares en forma de mensajeros químicos que le indican a los filamentos contráctiles que deben desplazarse unos sobre otros para cortar el músculo o para relajarlo. Cuando un músculo se contrae, permite el desplazamiento de un hueso sobre otro y por lo tanto el movimiento de un brazo o una pierna, por ejemplo, o de la mandíbula. Es de esta manera como huesos y músculos trabajan en conjunto para llevar a cabo un funcionamiento normal. Pero como todo sistema corporal, puede verse perjudicado y sufrir enfermedades que pueden traer como consecuencia un mal funcionamiento, así como molestias en los mismos. Los problemas más comunes relacionados con el aparato locomotor son la artritis, que resulta de la inflamación de las articulaciones, la osteoporosis, debida a la pérdida de calcio de los huesos y por lo tanto a su debilitamiento y a la poca capacidad del cuerpo para regenerar el tejido óseo. De hecho, las personas que sufren de esta condición suelen tener huesos muy débiles y son más propensos a las fracturas. Los dolores musculares, debidos a las compresiones, malas posturas y malos movimientos, son muy comunes el dolor de espalda y el dolor de cuello, especialmente para las personas que descansan poco y que están constantemente estresadas. Defectos y condiciones relacionadas con el uso excesivo, común para muchos deportistas que no dejan descansar sus músculos lo suficiente, o para aquellas personas que diariamente trabajan realizando fuerza física y que no se alimentan correctamente, que no beben suficiente agua y que no descansan propiamente. Enfermedades inflamatorias, infecciosas, parasitarias, virales, cánceres, entre otras, fracturas y golpes, tendinitis, esguinces y torceduras, entre otras. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. De ser así, no demoren en darle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que continúen disfrutando de nuestra grandiosa programación. Hasta pronto.